Este año Xiaomi ha decidido bajar el frenético ritmo de lanzamientos que traía y concentrar toda su fuerza en los modelos más fuertes. A finales de febrero de este año lanzaron la serie Redmi Note 13 con 4 modelos que hasta hoy se han quedado con esos 4 modelos haciendo caja donde sea, generando ganancias al por mayor. Hoy revisaremos el más exitoso de la serie, el Redmi Note 13 4G. Enfocado en la gama de entrada y por supuesto que a un precio muy pero muy contenido. Veamos todos los detalles de esta preciosura a ver si tanto éxito de venta tiene fundamento. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Chitec MX y arrancamos ya. ¿Y qué han incluido en la cajita de este Redmi Note 13? El teléfono, por supuesto, esta hermosura que está acá. Cajita de carga de 33 watts, porque admite carga rápida, el cable cargador, una funda, la verdad es que protege, pero le quita lo bonito a este teléfono. Pero hay muchísimas más en el mercado, así que no se preocupen. Manuales de toda la vida y el pinchito sin el cual la vida es más difícil. No han incluido más nada. Tiene 4 variantes, como les dije, para que puedas escoger a gusto o confundirte también según por donde lo veas. Los 4 miembros de la familia son, empezando por este, el Redmi Note 13 4G, que revisaremos a detalle hoy. Le sigue el Note 13 Pro. Arribita de ese, el Redmi Note 13 Pro 5G, que ya revisamos en el canal y le dejo el link por aquí arriba. Y por último, el Note 13 Pro Plus 5G, que también le traigo ganas y probablemente lo revisemos más adelante en el canal. Son los 4 modelos que integran la gama. Y el precio, ¿qué es lo que ha hecho que este telefonito se cuele en el top 10 de los más vendidos en Mercado Libre y en casi todas las plataformas? Porque lo han sacado a un precio muy, pero muy contenido. Lo encuentras en Mercado Libre en 3.299, unos 184 dólares aproximadamente, la versión de 256 de almacenamiento y 8 GB de RAM. Con ese precio y el respaldo de Xiaomi detrás, pues claro que iba a ser un éxito de ventas seguro. Pero veamos todo lo que trae porque viene bien cargadito. En diseño han apostado por las líneas sobrias, cámaras expuestas, algo que está muy de moda entre casi todos los fabricantes, panel liso con acabado tipo espejo, se le pegan las huellas digitales, no tanto por el color, pero el color negro sí lo llegas a notar bastante. Disponible en 3 colores, el negro, azul y este verde hermoso que ahora está muy de moda y a mí me encanta. ¿Tú cuál prefieres? Es un teléfono mediano, se siente bastante bien en mano, son 162.24, 75.55, de grosor 7.97 y bastante ligero, 188.5. Los bordes rectos ayudan a que la ergonomía sea mucho mejor y que por supuesto que la pantalla sea plana, lo cual es un acierto total, ahora que todos los fabricantes están apostando o regresando a las pantallas curvas. Aquí debajo tiene la bandeja para Dual Nano SIM, trae certificación IP54. En diseño la marca lo ha hecho bastante bien. Ya que lo tienes en mano te das cuenta que se ve mucho más premium de lo que esperas para un teléfono de este precio. ¿A ti qué te parece? Incorpora 2 potentes altavoces, uno encima y en la parte de abajo, con sonido Dolby Atmos. Tendrás un sonido muy equilibrado, sin distorsión cuando lo subes al máximo. Realmente te da una experiencia inmersiva cuando estás consumiendo contenido. Y mejor escuchamos una muestra y ahí me dicen qué les parece. Pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, 2400 por 1080 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y como pico máximo 1800 nits de brillo, que está bastante bien. Borde es muy reducido y en este caso, como les dije, han apostado por una pantalla plana que da una experiencia realmente inmersiva. Excelente contraste de color con una representación DCI-P3 al 100%. Trae certificación de luz azul de baja intensidad para que te protejan los ojos ahora que estamos tan metidos todo el tiempo en las pantallas. Y por la protección no te preocupes que aguanta uno que otro trancazo. Incorpora Corning Gorilla Glass 3. El sensor de huella está en la pantalla, rápido y efectivo como la mayoría de los sensores ya. Es un must que lo tengan así. También puedes desbloquear por medio de reconocimiento facial. Esta pantalla la vas a disfrutar muchísimo. Es una pantalla a la altura de cualquier gama alta del mercado. La verdad es que consumiendo contenido es una delicia. Cámara frontal de 16 megapíxeles, apertura 2.4, tendrás excelentes fotos con una buena velocidad de enfoque y nitidez. No necesitas tener un pulso bastante estable, las fotos te salen realmente bien, ya el modelo lo pones tú. En video solamente graba a 1080p a 30 fps y no trae estabilización, así que aquí sí vas a tener que tener un buen pulso o usar un gimbal o estabilizarlo luego por software. Les dejo una muestra para que ustedes puedan comprobar la calidad del video, que 1080p es suficiente para todas las redes sociales, la estabilización y además la calidad de los micros internos para ver si este telefonito lo puedes usar para producir contenido.
Este es un test de vlogging, cámara en mano, caminando lento, porque veo que se mueve bastante. ¿Qué tal ven la calidad de video, la calidad del audio y la estabilización? Y ahorita vemos cómo arreglarlo por software. Este es otro test de vlogging, cámara en mano, caminando un poquito más rápido. ¿Qué tal les parece? Aquí veo que se mueve bastante. No sé si podamos recuperar algo de esto después en la edición. Dejen en los comentarios qué les parece. En las cámaras traseras trae triple sensor, el principal de 108 megapíxeles, con el cual podrás tomar fotos con mucho detalle. Solamente ten en cuenta que una foto de 108 megapíxeles pues es grandísima y si no la necesitas te va a ocupar mucho espacio en la memoria. Apertura de este sensor 1.75. También han incluido un ultra gran angular, que a mí me encanta esa combinación porque para fotografía callejera es el mejor, es de 8 megapíxeles ese y apertura 2.2. El tercer lente es un macro de 2 megapíxeles con el que podrás tomar los detalles de todo lo más cercano con una gran definición. Con esto cerramos la tríada de lente de este telefonito y la verdad para mí es la combinación perfecta el ultra gran angular con el macro. Es la combinación que tendrían que tener todos los teléfonos. El teleobjetivo a mí me sale sobrando. Aquí tampoco vas a tener estabilización por video y solamente llegas a 1080p. En algún lugar tenían que recortar y pues lo recortan aquí. Vas a tener de tres opciones si quieres el video muy estable. Uno, o hacer la toma fija. Otro, tener buen pulso o sencillamente usar un gimbal. Bueno, la cuarta opción es que puedes estabilizarlo con Google Photo, que es gratis y se estabiliza con unos cuantos pasos nada más. Les dejo una muestra de video panorámico y caminando sin estabilizar y luego estabilizado por software para que ustedes vean la diferencia y lo puedan hacer muy fácil en Google Photo. Hay muchísimos tutoriales de cómo estabilizar en Google Photo, pero si lo necesitan se lo hago con gusto. Esta es una prueba de estabilización, teléfono en mano, caminando normal. En cuanto a potencia, monta el Snapdragon 685 octa-core de 6 nanómetros a 2.8 GHz, con un desempeño bastante bueno para las tareas básicas del día a día. Tareas de ofimática, tomar fotos, lo vas a poder hacer perfecto sin que tengas ningún lagueo en el teléfono. Si haces tareas más demandantes como editar video 4K o correr programas que demanden más potencia, pues te va a quedar un poco corto. Este es un teléfono de entrada. Tenlo siempre en cuenta y ten en cuenta también el precio. Te dejo aquí unos benchmarks sintéticos en Antutu, Geekbench y 3D Mark para que tú te des una idea de más o menos con qué procesador estás lidiando. Lo hace bastante bien. En gaming este procesador está un poco más limitado. No está hecho para gaming, no es un procesador para jugar, pero también puedes hacerlo con juegos menos demandantes, ocasionales o con algunos emuladores. En PUBG Mobile, el Snapdragon 685 con gráficos de baja calidad se pueden obtener hasta 86 FPS, que está bastante bien. En Mobile Legends, a gráficos medios, puedes sacar entre 40 y 60 FPS. Y también en Free Fire, bueno, se corre en todas partes, puedes obtener entre 40 y 60 FPS con gráficos medios. En juegos más exigentes, pues evidentemente te va a dejar medio tirado. Trae 8 GB de RAM con memoria DDR4X y 256 de almacenamiento expandible hasta 1 TB por medio de tarjeta microSD. Esta memoria es del tipo UFS 2.2, no es la más rápida, pero sabemos que en algún lugar tienen que recortar. El software viene con el MIUI 14, una capa de personalización de Xiaomi que mejora cada vez más y la verdad es que está bastante más fluida. Ya no tiene tantas animaciones pesadas. A nivel estético, los de Xiaomi saben cómo hacerlo, lo han logrado bastante bien y pues sigue teniendo esas publicidades que de repente te salen, pues Xiaomi no puede dejar de ser Xiaomi. Por el resto funciona perfecta esta capa. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 vatios. Han incluido la cajita cargadora. Tampoco es una carga rápida que te dé vértigo, pero te saca del apuro. Tendrás el 50% de la carga más o menos en 40 minutos y el 100% en 1 hora y media. La batería en un uso promedio te da para casi todo el día. En resumen, señores, este Redmi Note 13 4G ha sido un éxito de venta desde que salió al mercado.
con un diseño la verdad que hermoso y prestaciones muy decentes. Es el más barato de la serie y eso lo vuelve más atractivo aún. Vaya que por $150 tendrás un teléfono muy equilibrado. Lo recomiendo para usuarios que no requieran de tanta potencia y le den un uso más enfocado a tareas básicas, consumir contenido, tomar fotografías. En eso no te va a dejar botado. En video debes tener un buen pulso porque ya saben que no tiene estabilización, pero el resto está perfecto. Que sí lo recomiendo ampliamente. Por algo se ha convertido en uno de los 10 teléfonos más vendidos de Mercado Libre. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál otro pondrías a competir con este Redmi Note 13 4G? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video de este telefonito. Si así fue, deja tu like, comparte para que YouTube recomiende más el video y más gente lo vea. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo contenido de todo tipo. Soy Gunter, esto es GTech MX y nos vemos la próxima semana.